Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Está contento? ¿Está agradecido con el Señor? ¿Sí? Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? ¿Por qué no voltea y choca un puño con la persona que está al lado y le dice, oye, qué agradable estar contigo, estar aquí, me tocó junto a ti? Hoy puede decirle lo que dice mi esposo, ¿no? Si yo no hubiera venido, serías el más guapo. Serías la más guapa, pero pues sí vine, ¿no? y ni modo. Muy bien, pues damos gracias a Dios. ¡Wow! ¡Qué gusto verla! Creo que ando muy sensible. Dios les bendiga. Es que fue mi maestra. Fue mi maestra de español, por eso hablo tan bien. Gracias a Dios. Pues el Señor bendiga a todos los que están en línea. Saludamos a todos los que están en línea, los que nos están viendo por YouTube, por Facebook, por Instagram. Damos gracias a Dios. El día de hoy el Señor tiene una palabra maravillosa. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor siempre es maravillosa? Amén. No importa quién la dé. Usted graba en su corazón. Cuando el pastor termina de predicar y de pronto usted siente en su corazón, wow, la palabra que dijo el pastor, no fue el pastor, el poder está en la palabra. Y el Espíritu Santo habla a nuestro oído y a nuestro corazón en nuestro idioma. Entonces eso es lo hermoso y el día de hoy yo sé que no va a ser la excepción, el Señor va a darnos una palabra maravillosa. Pues ya estamos en el mes de junio. Y ya casi a terminar, ¿no? El día 30 habremos pasado el primer semestre. Voy a hacer una pregunta, un paréntesis. ¿Alguien tiene frío? Bueno, para que puedan darles una chalinita o algo, si alguien tiene frío, por favor, o regular ahí algo en el clima, yo creo. Sí, hijo, gracias. Muy bien. Pues el mes de junio se va a terminar y entonces para los que nos encanta esperar la Navidad, pues yo ya empiezo así como que a ver que ya faltan 6 meses, ¿no? Y ya faltan 3 y entonces yo ya estoy así como que desempolvando, así como nada más para estar preparado, ¿no? Entonces, bueno, damos gracias a Dios por eso. Pero miren, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo no sé cuántas veces hacemos un alto y nos preguntamos, ok, vamos a ver, ¿he crecido? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cuántos nos hemos detenido y hemos dicho, wow, el tiempo está pasando muy rápido y ahora yo me quiero preguntar, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi nivel de compromiso con Dios? Y un poquito de eso quiero hablarles. El tema del día de hoy se llama Compromiso 678. Y cuando estoy preparando la palabra, casi siempre mi familia me dice, ma, ¿de qué vas a predicar? O Celso me dice, amor, ¿de qué vas a predicar? Y entonces ya les digo el título, ¿no? Y esta vez les dije, un premio al que me diga el título del mensaje. Y entonces se acomodaron luego ahí en la sala, porque a mi familia le encantan los premios, ¿no? Entonces se acomodaron en la sala. ¿Cuántas oportunidades tenemos? Y yo fui benévola y dije, 20, cada quien. Y empezaron, una pista, ¿vas a hablar de gracia? ¿Vas a hablar del amor? ¿Vas a hablar de esto? ¿Vas a hablar del otro? Y yo, sí, pero quiero el título. Total que pasaron las 20 y jamás, ¿no? Y el tema es Compromiso 678 y ahorita les voy a decir por qué. Bien, hace un rato se me olvidó. Y entonces al final las personas que me encontraron, pastora, una pregunta, ¿por qué era 678? Porque no me voy a poder dormir. Así es que si se me olvida, usted levanta la mano y me dice, pastora, se te está olvidando. Perfecto. ¿Qué es compromiso? Quiero empezar con la palabra. ¿Qué es compromiso? Deriva del término latino con promesa. ¿Bien? Compromiso es con promesa. Como el más conocido que tenemos es el compromiso nupcial, o bueno, cuando nosotros nos comprometemos a algo, estamos empeñando nuestra promesa y entonces tenemos que cumplirla. Se utiliza para describir una obligación que se ha contraído. Es una promesa o declaración de principios. Fíjese, ser una persona que cumple sus compromisos es considerado un valor y una virtud. ¿Por qué? Porque esto asegura el éxito de los proyectos futuros y su plenitud. Si en un trabajo de equipo hay 10 personas que se comprometen y los 10 cumplen su compromiso, esa tarea va a ser fácilmente hecha, ¿cierto?
Pero en nuestra vida espiritual somos Dios y nosotros. El Señor Jesucristo y nosotros. Ahora, yo voy a preguntar, ¿Él ha cumplido su compromiso? Siempre. ¿Está bien? Siempre. Amén. Nunca ha faltado a ninguno de sus compromisos. Entonces la otra pregunta sería, ¿y yo? ¿He cumplido mis compromisos? Hice promesas de fidelidad, hice promesas de amor al Señor, hice promesas de perdón, hice promesas. ¿Qué tanto yo he cumplido con esto? Miren, nuestra agenda devocional en este mes de junio se llama Creciendo en Compromiso. Y arriba tiene una frase que me gustó mucho y dice, el compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. Yo ya me comprometí, ya te hice una promesa, ahora quiero hacerla una realidad. El Señor Jesucristo hizo muchas promesas para nosotros y Él ha cumplido cada una de esas promesas y las ha hecho una realidad. Ahora, ¿cómo está mi compromiso con Dios? No quiero, aunque es muy válido, no quiero ver el nivel de compromiso de acuerdo a cuánto leo o quizá de acuerdo a cuánto oro, aunque esto es muy bueno y es parte de lo que nos lleva a este compromiso. Pero hoy quiero ver un poco más allá el compromiso, sino cuánto he decidido ser transformado en mi persona por la presencia del Señor Jesucristo en ella. Es más fácil, iglesia, leer un devocional todos los años que dar un cambio y transformar mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi manera de perdonar, mi manera de hacer todas las cosas. Entonces, nuestro nivel de compromiso se traduce en cuánto he sido transformado. Mire lo que dice Efesios 2, del 1 al 10. Fíjese que empieza diciendo en el 2:1. Puede abrir su Biblia o mirarlo en la pantalla. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Uy, qué miedo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de aquí han obedecido al diablo? No levanten la mano. Pero yo sí, en algunas veces me he equivocado y he escuchado y he obedecido. Él es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pero mire, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¡Wow! Impresionante. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y no solo eso, sino que nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que Él ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. No dice cuando cumplimos algo, cuando nos lo merecíamos, porque ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que empezamos a leer esta que dice la escritura, estábamos muertos a causa del pecado, pero termina diciendo que somos la obra maravillosa de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿en qué momento pasó todo eso? ¿En qué momento estábamos muertos en el pecado y el Señor vino y nos hizo vivir? Eso pasó cuando el Señor Jesucristo vino, dice la Escritura, y entonces somos nuevas personas a través de Cristo Jesús en nosotros. Amén. Ese es el compromiso que Él hizo.
nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Ahora, esto quiere decir que pasamos de estar muertos en el pecado a estar muertos para el pecado. Mire lo que dice, ya leímos Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros pecados, pero vemos lo que dice Romanos 6:2 y dice la palabra en Romanos 6:2 que nosotros ahora, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Ya no estamos muertos en el pecado, ahora estamos muertos al pecado. ¿Cuál es nuestro problema entonces en la batalla con la transformación diaria? ¿A cuánto les cuesta trabajo ser transformados todos los días? A mí sí me cuesta un poquito de trabajo. Todos los días tenemos que luchar y ser transformados. Pero mire, yo quiero ponerle un ejemplo y voy a pedirle de favor si pueden subir Carlita, si puede subir José Carlos, el alma huyó y el espíritu. Entonces, ¿a quién le pediré? Adrián, ¿me puedes ayudar? Adrián, que viene así como de obscurito. ¿Quién más me puede ayudar? ¿Algún otro jovencito? A ver, que diga yo rápido y de buen modo. Si no, yo los voy a parar, le voy a hacer como le hizo el pastor aquel que les platiqué. No me da tiempo de contarles el chiste, pero luego me lo preguntan. Gracias, Gaby. Pásenle, por favor. Muy bien. Nosotros, usted y yo, estamos hechos de 3 cosas. Estamos hechos de espíritu, por favor. Pásale, Gaby. Estamos hechos con un alma. Adrián. Bueno, pues ahora que te toque el otro. No, ahora estamos hechos por un cuerpo, ¿sale? Ya él me ayudó con el otro, el más feo. Ok. Estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros no conocíamos al Señor en nuestro corazón, realmente Él era ingobernable. Pero Él no sabía que era ingobernable. Él simplemente hacía lo que Él quería hacer, porque no tenía un gobierno nuevo. ¿Bien? Ahora, como Él es el más grande y entonces el más alimentado, y entonces Él quería hacer su voluntad, y Él jalaba y mantenía al alma prisionera y prisionero de sus pensamientos y todo, y por lo tanto también al espíritu. Cuando el Señor Jesucristo viene y cumple su compromiso, pero ellos no lo hacen solos. Ay, perdón, Adrián. Resulta que tú haces lo que quieres en esta vida, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nacimos así cuando Jesucristo no estaba en nuestra vida, ¿bien? Entonces Él gobernaba al cuerpo y le decía lo que podía hacer. Tú eres dueño de todo lo que quieras, lo que tú sientas, lo que tú quieras hacer, adelante, no pasa nada. Acuérdense que el mismo pecado le dijo a Adán y a Eva, no van a morir. Y la pregunta, claro que sí murieron. Y muchas veces tenemos nosotros el engaño, no va a pasar nada, nadie te va a ver, no vas a herir a nadie, tú lo quieres hacer, es tu voluntad, está bien. Y entonces Él quiere gobernar el cuerpo gobierna a su vez los sentimientos, las emociones, y el espíritu está realmente contristado. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y envía Dios a Jesucristo, vino a traer libertad, vino a pagar el precio, porque todo lo que contiene pecado merece la muerte. Entonces vino el Señor Jesucristo y dijo, no, yo ya pagué por ellos y tú no tienes nada que hacer aquí. Yo te expuse, yo te quito, ellos son libres para tener el orden correcto. Y el orden correcto, ahora mi espíritu habla con el espíritu y le dice, yo soy tu padre, tú has llegado a ser mi hijo. Y entonces nosotros podemos gobernar nuestra carne y nuestros sentimientos o nuestras decisiones. Pero ¿qué creen? ¿A poco será que el pecado se va a quedar aquí así como, mira qué padre, ya compraditos por el Señor Jesús? No, pues ya, no. Entonces el enemigo de Dios es el diablo. Y siempre va a querer estar causando problemas. Ahora, ¿contra quién lucha ese hombre que nos representa a todos nosotros? Luchan contra su vieja naturaleza. ¿Qué es lo que tienen que vencer? Esa vieja naturaleza.
Cuando el Señor nos transformó y nos compró y nos hace nuevos, pero nosotros venimos de un cuerpo entrenado para la mentira, entrenado para el rencor, entrenado para el odio, entrenado para devolver mal por mal. A mí yo no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. ¿No han oído eso? Y entonces esa vieja naturaleza estaba entrenada para hacer su propia voluntad. Y hay una lucha ahí con ese hombre. ¿Con qué otra cosa tiene que batallar este hombre, que puede ser cualquiera? Con el sistema mundial. Ese sistema mundial que le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y de pronto tiene que estar luchando con eso. ¿Por qué? Porque todos los que somos amigos de Dios tenemos un enemigo, que es el diablo y Satanás. Y también luchamos contra el chanclas, contra el diablo, contra como usted le quiera decir, que busca influenciar a todo nuestro ser. Y su especialidad es, ¿tú crees que te vas a ir a echar un round con el espíritu? Puede que, pero ¿dónde crees que sí puedes ganar? En la carnita, ¿no? En la chuleta, entonces viene el pecado y toma la parte más débil. Aquí mero. Ay, ¿a poco no quisieras hacer tal o cual cosa? No, pues a ti yo veo que te gusta. Y el otro, pues entonces hagámoslo. Y el pecado siempre nos acecha. Ahora, ¿usted cree que el pecado se va a presentar con cuernos y con cola? Se va a presentar de la manera más sutil. Se va a presentar de la manera en que ni cuenta me di. Dice Proverbios que el ave va directo a la red y no se da cuenta hasta que es pescada por ella. Jesucristo vino y su compromiso fue morir en la cruz, llegar a su gloria y abrirnos ese mismo camino. Jesucristo vino a la tierra, tomó forma humana como usted y como yo, pasó a la cruz del Calvario, allí murió por nuestros pecados, resucitó con el poder de Dios y hoy caminó y está sentado en la gloria junto al Padre. Y dice la Escritura que ese mismo camino Él lo dejó abierto para nosotros. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra seguridad. Pero ahora yo me pregunto, ¿cuál es nuestro compromiso? Yo, si tengo que caminar por donde caminó Jesús, primero he de reconocer que el pecado ya no tiene que gobernarme. Nunca lo voy a dejar de escuchar porque Él vive donde yo vivo. Parece que tiene mi dirección. Nunca lo voy a dejar de escuchar, pero mi madre siempre nos decía, jamás vas a poder evitar que los pájaros vuelen en tu cabeza, pero por favor lo que sí puedes evitar es que hagan nido en ella. Yo puedo estar aquí, estar escuchando, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, puedes hacer aquello y yo decir no, 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 porque yo ya no estoy muerta en ti, ahora estoy muerta para ti. Yo estoy viva para el Señor Jesucristo. Y tú puedes merodearme y puedes ofrecerme lo que sea, pero te voy a decir una cosa, jamás vas a llegar al precio de lo que el Señor Jesús pagó para liberarme del pecado. Ahora, cuando hablamos de infierno, que a nadie le gusta hablar del infierno, el infierno está hecho para Él no, está hecho para el pecado. Ay, pero es que qué padre es estar pecando. Pues cuando vengan a reconocer qué es lo que debe de ir al infierno, ¿quién creen que va a ir? Si no lo quiero soltar, no lo quiero soltar. Es que esto no es malo. No, yo vi que no es tan malo. Nadie me vio. No le estoy haciendo daño a nadie. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Está bien? El infierno no se hizo para mí, el infierno se hizo para el pecado. Ten. Yo no lo quiero. Debo llevar a la cruz a ese viejo hombre todos los días para después seguir caminando hacia la gloria del Padre. Pero debo pasar por la cruz. Dice Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y la han crucificado ahí, están muertos al pecado. Y Gálatas 5:25, y ahora vivimos por el Espíritu, ahora sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. De pronto Gaby dice, no, pero es que
tú no sabes lo que me hizo. Me está doliendo, lo estoy sintiendo. No, y aquel corre y le dice, claro, por supuesto que te dolió, manita, hazle lo mismo. Pero para pronto, y tú puedes más. Él te dijo 5, tú le dices 10. Y entonces el Espíritu dice, ey. ¿Qué no el Señor te perdonó también a ti? ¿Que no tú eras peor de lo que estás juzgando? Quieta. El Señor te ama y de tu boca tiene que salir bendición para aquella persona que te está maldiciendo. Ah, pues sí, pero eso lo puedo hacer porque está gobernando el Espíritu. Pero cuando acá Andoba se nos sale de control y se pone enfrente, entonces perdemos. Porque él busca gobernar y porque él tiene mucha influencia en la carne. Porque el pecado viene por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que dejamos entrar en nuestra mente, a nuestro corazón y para lo que usamos nuestro cuerpo. Muchas gracias, chicos. Gracias Adriancito y todos los demás. Muy bien. Dijo Martín Lutero, pensé que el viejo hombre que vivía en mí había muerto por completo en las aguas del bautismo, pero descubrí que este infeliz sabe nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. No nos podemos confiar. Señor, yo sé que he muerto al pecado y estoy vivo para ti, pero no me voy a confiar. Aquí me anda merodeando el viejo hombre, pues lo llevo a la cruz cada día. Pero no me voy a dejar engañar por él. Nuestro compromiso es mantenernos en la gracia. Y vuelvo a repetir, la gracia no viene a caminar junto a nuestro pecado, la gracia viene a sacarnos del pecado. La gracia no viene a caminar junto a nosotros en las cosas que estamos haciendo incorrectas. La gracia viene a darnos la capacidad de alejarnos de allí y hacer las cosas de manera correcta. Mantenernos libre de su esclavitud, mantenernos en el orden de Dios es lo que debemos hacer. Ahora, si ya somos libres, no actuemos como prisioneros. Ya somos libres en el Señor. ¿Y por qué actuamos como prisioneros del pecado? Mire, le platico una historia. Había 2 hermanos en Bélgica y les dejaron a ellos la oportunidad de gobernar esa ciudad, ese lugar donde ellos vivían. Ambos tenían ese derecho al trono, el derecho al gobierno. El mayor se llamaba Reinald, pero le decían Crassus porque significa grosura, significa gordura, significa obesidad. Y así le decían, él era un hombre sumamente obeso. En una batalla que tuvieron entre ellos 2 por el reino, gana el hermano menor, Edward. Y Edward decidió no matar a su hermano. Decidió construir una habitación alrededor de él con una puerta de tamaño más o menos normal y una ventana. La puerta no estaba cerrada, la ventana no tenía barrotes. Y le dijo, el día que tú puedas salir de aquí, te devuelvo el gobierno de la ciudad. Pero él no cabía por la puerta, ni cabía por la ventana. Pero ¿saben qué hacía Edward, el hermano menor? Todos los días por la mañana le mandaba los mejores manjares y la mejor comida. ¿Y sabe qué hacía el otro? Se la comía. El obstáculo de su libertad no estaba en la puerta, ¿cierto? El obstáculo de su libertad no estaba en la ventana, no estaba ni siquiera en los alimentos. El obstáculo estaba en él mismo por faltar a su compromiso, al poner su afecto por la comida en un mayor lugar que su afecto por su libertad. Si el Señor ya nos ha hecho libres, yo me preguntaba, ¿qué me mantiene como esclavo? ¿Por qué a veces no puedo salir? Y yo no puedo echarle la culpa a Dios, yo no puedo poner la culpa en sus leyes, yo no puedo poner la culpa, no, yo solamente debo aceptar que Él ya vino a hacerme libre y que a mí me gusta mantenerme en el pecado. Y entonces no puedo disfrutar esa libertad. Hay una maravillosa gracia
Gracia es la que Jesús vino a darnos cuando nos dio vida a nuestro espíritu para gobernar nuestras emociones y para gobernar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es malvado. Luego decimos, ay, es que fue esta carne. Esta carne es maravillosa, el Señor nos la dio. Ciertamente no está glorificada, es una carne vulnerable. Si me enfermo, se enferma. Si alguien me tira, me voy a caer. Si alguien me da un disparo, me voy a morir. Porque estoy todavía en una carne vulnerable, ¿cierto? Pero no presa del pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas diferentes. La gracia maravillosa es la que se comprometió a limpiarnos y a alejarnos del fin que tenía el pecado. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que cómo lo tengo en mi corazón el pastor de mi pastor Juan Speaker? El pastor Pablo Johansen nos platicó un día que fue con su nieta de 2 años al zoológico. Les he platicado esto 1 o 2 veces. Y entonces le dieron a su nieta unas bananas, unos plátanos para que alimentara a los monos, porque pues esa era lo que hacían, ¿no? Y entonces la nena va con los plátanos en la mano, pero se descuidan y un mono brinca y le arrebata a la niña. O sea, en ese le arrebata a la niña y la niña sale por allá y el abuelo pues salió corriendo atrás de la niña sin saber qué hacer y rápidamente lo vio alguien del zoológico y dígale que suelte los plátanos, dígale que suelte. Nena, suelta los plátanos. Y ella aventó los plátanos y ¿hacia dónde creen que corrió el mono? Hacia los plátanos. Nosotros no tenemos por qué estar cargando el pecado en nosotros cuando el Señor ya nos liberó. No tenemos por qué deberle al enemigo, porque a veces queremos tomar cosas de él y pretender no deberle nada. Si yo tomo de él algo indebido, algo que viene de él, ira, rencor, maldición, infidelidad, cualquier cantidad de pecados que habla Gálatas, y pretender estar libre, no se puede. Entonces tengo que soltar. Gracia es que podemos morir al pecado porque en el Señor hay perdón y hay una nueva vida. ¿Por qué se llama compromiso 678? No lo dije en el primero, pero lo voy a decir. Abra su Biblia en Romanos 6, por favor. Y quiero que por los siguientes minutos me haga un gran favor. Que la presencia del Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos transforme, amén, a través de la lectura de su palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Si usted olvida lo que yo dije, no hay problema, pero vayamos a la lectura de la palabra, amén. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso ya fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Yo le voy a pedir, tome toda la palabra del Señor. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre de Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora Él vive y vive para la gloria de Dios. Así también ustedes, discúlpenme que lo lea de esta forma, yo tendría que decir así también nosotros, pero se me haría muy difícil estar cambiando el pronombre, ¿está bien? Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna
parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado, sorpresa, ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Así que ahora somos libres de la esclavitud del pecado y nos hemos hecho esclavos de una vida recta. Eso me encantó. Quiero ser esclavo de una vida recta. Y uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y por el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Pero ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue escuchando, por favor. Ahora bien, está hablando Pablo y está hablando a los romanos y nos está hablando a nosotros también. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido vive, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, ¿a qué se refiere esto? Mis amados hermanos, la cuestión es esta. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos pecaminosos, los cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, que es vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca me hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseo codicioso dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado, diga conmigo el pecado, se aprovechó de esos mandamientos y me engañó y usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley misma es santa y sus mandatos santos y rectos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no.
El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado, porque se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Quiero hacer un paréntesis antes de terminar de leer y comentarles lo siguiente. Si usted siente una molestia en el estómago y usted va al médico y el médico le pone un ultrasonido, y el ultrasonido muestra que usted tiene un tumor en el estómago, ¿la culpa es del ultrasonido? El ultrasonido solo mostró lo que había. La otra pregunta, ¿el ultrasonido le va a quitar ese tumor? Tampoco. Eso tendremos que hacerlo de alguna otra manera. La ley nos mostró lo que no teníamos que hacer y de alguna manera provocó al pecado que había en nosotros a desobedecer la ley. Hubo una persona que construyó un hotel muy hermoso a la orilla de una de las playas más bonitas del país y la puso muy cerca del mar, pero se les ocurrió que alguien podría usar de manera indebida el balcón y puso unos grandes letreros que decía prohibido pescar desde el balcón. ¿Sabe qué hacía toda la gente? Pescaba desde el balcón. De mil maneras trataron de decirles que no, hasta que a alguien se le ocurrió y dijo, quita el letrero. Cuando la gente ya no vio prohibido pescar del balcón, dejó de pescar del balcón. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que espera un mandamiento de Dios para infringirlo. Pero cuando nosotros hemos decidido que el Señor Jesucristo aleje el pecado de nosotros, entonces nos damos cuenta que los mandamientos del Señor no son lo que nos está acabando, sino son lo que nos está guiando. El Señor Jesucristo vino y no infringió la ley, Él vino a cumplirla toda. Pero Él, sabiendo que usted y yo no podemos hacerlo, Él vino y subió a la cruz del Calvario y ahora somos salvos por gracia. ¿La gracia quiere decir que va a caminar junto a mi pecado? No, la gracia quiere decir que lo que la ley no pudo hacer, Jesucristo sí lo pudo hacer. Jesucristo pudo cumplir y ahora la presencia del Espíritu Santo está conmigo para que mi caminar pueda ser recto, para que mi caminar vaya bajo las pisadas del Maestro. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano como un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo quien hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que está bien, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¡Wow! Dice Pablo. Ahora Pablo no decía esto por él, déjeme aclararle, decía porque estaba hablando con los romanos. Soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es cierto, la vida está dominada por el pecado y la muerte. Él está hablando que cuando el pecado mora en nosotros es muy fácil abrazar el pecado. Pero no nos quedemos hasta ahí. De pronto somos muy bíblicos y decimos, pastora, pues es que es la carne, es mi carne. No, hombre, si yo ni quería hacerlo. Pero es que es mi carnota, ¿no? Pero mire, la carne es hermosa, es vulnerable, pero es hermosa. Es el pecado el que tiene que salir de nosotros. La culpa no es de la carne, la culpa es del pecado que no queremos desechar. Gracias a Dios, nuestro Señor dice que es la respuesta, porque la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de la naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús.
Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que les da vida te ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo en el cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestro pecado, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no debemos seguir nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora sirvamos al Espíritu. Y quizá usted diga: pastora, yo nunca voy a ser perfecto. Yo tampoco. Pero quiero agarrarme a cates todos los días con el pecado y no dejarlo entrar en mi vida. Pierdo el tiempo peleando con mi esposo, con mis hijos y con todos los que me ofenden, cuando debería de gastar mis fuerzas peleando con el pecado. No vas a entrar. Y decirle: no vas a entrar, no vas a usar mi cuerpo, no vas a usar mi mente, no vas a usar mis palabras. Tú quieres que yo ofenda, no lo voy a hacer. Tú quieres que yo deje de perdonar, no lo voy a hacer. Porque yo estoy muerta al pecado. Yo ya no estoy muerta en el pecado. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca van a poder agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por esa naturaleza, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu le dará vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús, Él dará vida a nuestros cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo podemos llamar Abba Padre, papito lindo. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar del sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Claro, porque nadie de los que está aquí tenemos un cuerpo glorificado todavía. Aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de su gloria, anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé
todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Y si uno tiene algo, ya no necesitas esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en esa relación correcta, nos dio su gloria. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Quizá alguien nos diga: ¿y tú cómo sabes que Dios te eligió? Yo lo espero, yo lo creo. Yo me he aferrado a la esperanza de vida que el Señor Jesús me dio, y yo lo voy a esperar, y voy a esperar el cumplimiento de esa promesa. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros de que Dios me eligió? Nadie. Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él a través de Jesucristo. Entonces, ¿quién me condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarme del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el poder de su palabra transforme nuestra vida. No son mis palabras, es la palabra del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Dice la Escritura: huya, no permita que el pecado le controle. No preste su vida, su cuerpo, su pensamiento. Haga un compromiso, una promesa de entregarse completamente a Dios. Recordemos todos los días que estamos muertos al pecado, no en el pecado. Que seamos esclavos de una vida recta para llegar a ser santos. Escuchaba hablar al pastor Roberto Evans y él dijo: tengo 50 años que conocí al Señor y yo quiero que el fuego que aviva mi corazón nunca se apague. Y entonces pronto empecé a hacer cuentas, y hablando con mi madre le dije: madre, a los 12, 13 años, cuando mi papá me iba a bautizar, me dijo: quiero una vez más que hagas la oración de fe, para que consideres esta fecha como tu fecha. Le dije: ok. Yo no me había dado cuenta que ya pasaron 40 años de eso. Pero yo necesito que el fuego de la presencia de Dios se avive todos los días. No me importa si ya pasaron 40. Quiero estar muy pendiente de los años que me quedan al frente. Quiero honrar a Dios.
quiero hacer un compromiso todos los días con Él. Cuando el Señor ponía este tema en mi corazón, yo le decía a Celso, me dice, es la palabra. Le dije, es fuerte, es fuerte, es fuerte. ¿Por qué habla del pecado? No, porque habla de que hay libertad en Cristo. Si estamos siendo esclavos del pecado, no tiene la culpa la palabra, no tiene la culpa la ley, no tiene la culpa el Señor. Muy probablemente la culpa es nuestra, pero hay vida en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Él viene y quita el pecado y nos libera. El pecado nos dirige a la muerte, pero el Señor nos da vida. Sí, un día voy a morir, probablemente en este cuerpo, pero nada más va a morir este cuerpo. Usted puede reír de felicidad y decir, la pastora llegó a donde quería llegar, porque para ella el vivir era Cristo, pero el morir era ganancia. Padre, muchas gracias por el poder de tu palabra. Muchas gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y por ese sacrificio hermoso que en la cruz nos hizo libres. Libres del pecado, libres de la muerte, libres del odio, libres de estar siendo esclavos de nuestra naturaleza anterior. Padre, gracias porque tú has venido, Señor, a darnos libertad, porque nos has hecho nuevos, Señor. Cada día permítenos, Señor, ir a la cruz y ser renovados y estar listos para caminar atrás de ti hasta llegar a tu gloria, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.